¿Y si te dijera que algo histórico acaba de ocurrir en Texas? Algo que podría cambiar por completo el control del Senado en Estados Unidos. Una participación récord de votantes, republicanos enfrentados entre sí y un silencio inesperado de Donald Trump que está levantando muchas preguntas. Lo que está pasando ahora mismo podría sacudir el mapa político del país. Y muy pocos medios lo están explicando con claridad. Si quieres entender qué está ocurriendo realmente y por qué este momento puede ser decisivo, suscríbete ahora al canal, deja tu like, comparte este video y escribe en los comentarios tu opinión. Porque lo que viene a continuación podría sorprenderte. Si hubiera que elegir una palabra para describir lo que está ocurriendo entre los demócratas, esa palabra sería clara: extraordinario. La participación en las primarias demócratas para el Senado en Texas ha sido sencillamente histórica. De hecho, se trata de la mayor participación registrada hasta ahora. No sorprende, por tanto, que Donald Trump haya pasado la noche publicando mensajes en redes sociales con evidente nerviosismo. Los números hablan por sí solos, y son cifras que sin duda deberían preocuparle. De hecho, algunos analistas creen que la magnitud real del fenómeno podría ser incluso mayor conforme se terminen de contabilizar todos los votos. Por primera vez desde 2002, los votantes demócratas han acudido a las urnas en mayor número que los republicanos en unas primarias de mitad de mandato en Texas. Se trata de un dato verdaderamente notable. Y este dato tiene implicaciones políticas muy claras. Si el Partido Demócrata percibe que existe una posibilidad real de victoria en Texas, no cabe duda de que destinará recursos financieros y estratégicos al Estado, invertirán dinero, movilizarán campañas y tratarán de convertir este escaño en un objetivo prioritario. Además, obligarían al Partido Republicano a gastar recursos defensivos en Texas, desviándolos de otros estados competitivos. En términos estratégicos, eso podría abrir una ventana muy real para que los demócratas recuperen el control del Senado. Lo cierto es que los demócratas están empezando a ver una oportunidad clara en Texas. Y al mismo tiempo, Trump parece estar percibiendo el riesgo de perder un escaño clave. No solo hemos visto a James Talarico consolidarse con un impulso considerable tras una batalla primaria intensa contra Jasmine Crockett, sino que también hemos presenciado una movilización masiva de votantes demócratas. La participación ha sido contundente. Los demócratas han superado en número a los republicanos en las urnas. Y conviene subrayarlo. No veíamos algo así en Texas desde hace más de 2 décadas. Ahora bien, esto no se debe únicamente a que hubiera una contienda intensa dentro del Partido Demócrata, aunque ciertamente la hubo. 2 candidatos sólidos compitieron por la nominación. Sin embargo, los republicanos también tenían su propia disputa interna. Por un lado estaba Ken Paxton, fiscal general del estado. Por otro, John Cornyn, senador y veterano político con 4 mandatos en el cargo. A pesar de esa competencia, el entusiasmo entre los votantes republicanos simplemente no alcanzó el mismo nivel. No hubo la misma energía ni la misma urgencia por acudir a votar. En términos sencillos, muchos votantes republicanos parecían poco motivados respecto a cuál de los 2 candidatos terminaría obteniendo la nominación. Y eso plantea un problema serio de cara a noviembre. En política electoral, el impulso lo es todo. La motivación del electorado, la voluntad de acudir a votar, la sensación de estar participando en un momento decisivo. Si un partido muestra apatía en sus propias primarias, mientras el rival moviliza a sus bases de forma masiva, eso suele ser una señal de alerta. A este contexto se suma otro factor relevante. Los niveles de apoyo a Trump no atraviesan precisamente su mejor momento. Texas cuenta con un número considerable de votantes independientes y de votantes de perfil moderado, especialmente en las zonas suburbanas. Y en el clima político actual, muchos de ellos están expresando frustración. Existe frustración por la situación internacional, por el coste de la vida y por la economía doméstica. Y en ese escenario aparece una figura como Talarico. Talarico posee lo que muchos describen como el factor político. Su forma de hablar recuerda en ocasiones a la autoridad moral del púlpito. Tiene la capacidad de hablar de religión y de valores de fe de una manera que pocos demócratas logran transmitir con credibilidad.
Algunos testimonios anecdóticos refuerzan esta impresión. Hay votantes que durante años respaldaron a Trump y que, sin embargo, participaron en la primaria demócrata para apoyar a Talarico. Son pequeñas historias individuales, pero cuando empiezan a repetirse, los estrategas políticos prestan mucha atención. Otro dato ilustrativo de la debilidad republicana en estas primarias se encuentra en el condado de Starr. En 2024, Trump obtuvo allí cerca del 58% de los votos. Sin embargo, en la reciente primaria, el 96% de los votos emitidos fueron para los demócratas, un giro llamativo que evidencia quién logró movilizar a su electorado en esta ocasión. Pero el dato más revelador quizás sea el siguiente. No se trata solo de que 2,3 millones de demócratas hayan participado, la cifra más alta jamás registrada en una primaria demócrata para el Senado en Texas. Lo verdaderamente significativo es que más personas eligieron votar en la primaria demócrata que en la republicana. Históricamente, la situación era muy distinta. Durante la década de los 2000, en promedio, los republicanos superaban a los demócratas en participación en proporción de aproximadamente 60% frente a 40%. En otras palabras, 3 votantes republicanos por cada 2 demócratas. Hoy el panorama parece invertido. En las cifras actuales, los demócratas representan alrededor del 51% de las papeletas emitidas frente al 49% de los republicanos. Y conviene recordar que, según estimaciones iniciales, incluso se han contado antes más votos republicanos que demócratas, lo que podría ampliar aún más esa diferencia. En cualquier caso, el dato histórico permanece. Es la primera vez desde 2002 que los demócratas superan a los republicanos en participación durante unas primarias de mitad de mandato en Texas. Y mientras tanto, el Partido Republicano se enfrenta ahora a una segunda vuelta complicada entre Ken Paxton, quien fue literalmente sometido a un proceso de destitución por acusaciones de corrupción y soborno, y el veterano senador John Cornyn. El proceso podría prolongarse durante semanas. Trump, consciente del coste político y financiero de esta batalla interna, incluso ha sugerido que uno de los candidatos debería retirarse para evitar un desgaste innecesario. Sin embargo, por ahora, lo que vemos es una contienda interna que amenaza con convertirse en una auténtica guerra política dentro del propio Partido Republicano. Y todo este enfrentamiento interno dentro del Partido Republicano podría terminar reduciéndose, en última instancia, a un solo factor decisivo, una sola figura política. Un nombre que continúa dominando el panorama político estadounidense: Donald Trump. Porque al final del día, el candidato que reciba su respaldo podría inclinar la balanza en esta contienda. En este momento, Ken Paxton y John Cornyn se preparan para lo que promete ser una batalla política larga, dura y extremadamente competitiva. Ambos candidatos están entrando en una fase de confrontación directa, una especie de combate político prolongado que podría extenderse durante meses. La situación recuerda, en cierto modo, a 2 boxeadores veteranos que continúan intercambiando golpes en el ring. Ninguno parece dispuesto a retroceder y cada uno intentará debilitar al otro antes de llegar a las elecciones generales. Sin embargo, este tipo de enfrentamiento interno tiene consecuencias, y esas consecuencias podrían terminar beneficiando al Partido Demócrata en otoño, especialmente si la campaña deja cicatrices políticas profundas entre los votantes republicanos. Ahora bien, surge una pregunta clave. Si esta división termina fortaleciendo las posibilidades demócratas, ¿qué impacto tendría eso en el equilibrio general del Senado de Estados Unidos? La respuesta es significativa. En términos de probabilidades electorales, estamos observando un cambio notable en el panorama político nacional. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante sugería que los demócratas tenían una oportunidad sólida de recuperar la Cámara de Representantes. Esa parecía ser la batalla principal. Pero el escenario del Senado también ha empezado a cambiar. Si observamos las proyecciones de hace aproximadamente un año, el Partido Republicano tenía una probabilidad cercana al 81% de mantener el control del Senado. Era, según muchos analistas, una ventaja clara y difícil de revertir. Sin embargo, esa ventaja ha disminuido de manera considerable.
Las estimaciones actuales sitúan la probabilidad republicana alrededor del 56%. En otras palabras, lo que antes parecía una posición prácticamente asegurada, ahora se ha convertido en una contienda mucho más abierta. Al mismo tiempo, las probabilidades demócratas han aumentado hasta aproximadamente un 44%. No es una ventaja, pero sí una señal clara de que la batalla por el Senado está lejos de estar decidida. Esto significa que el Partido Republicano no solo enfrenta dificultades potenciales en la Cámara de Representantes, donde muchos analistas ya consideran probable una derrota, sino también una lucha mucho más competitiva por el control del Senado. Y en ese contexto, Texas adquiere una importancia estratégica enorme. Es muy probable que el Partido Demócrata a nivel nacional esté observando esta situación con gran atención. Si los estrategas demócratas concluyen que existe una oportunidad real de ganar este escaño, es casi seguro que destinarán recursos importantes al Estado, financiación de campaña, presencia mediática y organización territorial. Pero más allá de la estrategia electoral, también merece la pena analizar la coalición de votantes que ha respaldado a Talarico. Según varios analistas, su base electoral presenta similitudes con la coalición que impulsó a otro candidato progresista en Nueva York. Aunque ambos políticos pertenecen a corrientes distintas dentro del espectro demócrata, uno vinculado a sectores más progresistas y el otro dentro del Partido Demócrata tradicional, comparten un enfoque central muy claro: el mensaje económico. Tanto Talarico como otros líderes emergentes han centrado su discurso en una cuestión fundamental para muchos ciudadanos: el coste de la vida y particularmente el acceso a la atención sanitaria. En sus intervenciones públicas, Talarico ha criticado duramente a sus rivales republicanos, ha acusado a Ken Paxton de corrupción ilegal y ha argumentado que John Cornyn, aunque dentro de los márgenes legales, ha apoyado políticas que perjudican directamente a los ciudadanos al reducir el acceso a servicios de salud. Este enfoque conecta con un argumento político más amplio: la idea de que ciertas políticas económicas impulsadas por los republicanos terminan afectando negativamente a los trabajadores estadounidenses. Por lo tanto, mientras el Partido Republicano se encuentra atrapado en una disputa interna, los demócratas están intentando centrar el debate en cuestiones económicas concretas que afectan directamente al electorado. La duración de la segunda vuelta republicana será otro factor determinante. Cuanto más se prolongue el conflicto entre Paxton y Cornyn, mayor será el desgaste político. Trump, consciente de este riesgo, ha insinuado que uno de los candidatos debería retirarse para evitar una lucha prolongada. Sin embargo, hay un elemento particularmente llamativo en toda esta situación. Donald Trump, conocido por intervenir activamente en las primarias republicanas y respaldar públicamente a candidatos concretos, no ha emitido todavía un apoyo claro a ninguno de los dos aspirantes. Y eso resulta sorprendente. Trump suele intentar inclinar la balanza en este tipo de disputas internas. El hecho de que en esta ocasión haya optado por mantenerse al margen plantea preguntas interesantes. ¿Es posible que considere que su respaldo ya no tiene el mismo peso político que antes? ¿O simplemente está esperando el momento estratégico adecuado para intervenir? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que su decisión de no apoyar abiertamente a ninguno de los candidatos podría terminar teniendo consecuencias importantes para el Partido Republicano. Porque si esta contienda interna continúa debilitando al partido mientras los demócratas consolidan su movilización electoral, el equilibrio del Senado podría verse afectado de forma mucho más profunda de lo que muchos anticipaban hace apenas un año. Finalmente, hay un argumento político más amplio que algunos líderes progresistas están tratando de introducir en el debate público. Según esta perspectiva, gran parte de las divisiones culturales que dominan la política estadounidense funcionan como distracciones. Se señala que diversos grupos minoritarios, personas transgénero, comunidades musulmanas o inmigrantes indocumentados, representan cada uno alrededor de un 1% de la población. Sin embargo, el discurso político a menudo se centra intensamente en estos grupos. Para algunos analistas, la verdadera concentración de poder e influencia se encuentra en otro lugar, entre los grandes intereses económicos y las élites financieras que ejercen una influencia considerable sobre el sistema político.
Desde esta óptica, los llamados conflictos culturales funcionarían como una cortina de humo que desvía la atención pública. El objetivo, según esta crítica, sería enfrentar a los ciudadanos entre sí mientras se evita un debate más profundo sobre la concentración de riqueza y poder. En resumen, lo que estamos presenciando no es únicamente una primaria más. Es una señal de que el equilibrio político en Estados Unidos podría estar entrando en una fase de transformación más amplia.